sacerdote ofrecerá uno en sacrificio por el pecado y el otro en holocausto, y expiará por aquel hombre la falta contraída a causa del muerto. Aquel día consagrará su cabeza. Se consagrará a Yahvé por todo el tiempo de su nazireato y ofrecerá un cordero de 1 año como sacrificio de reparación. Los días anteriores son nulos por haberse manchado su cabellera. Este es el rito del nazireo. Para cuando se cumplan los días de su nazireato, se le llevará hasta la entrada de la tienda del encuentro y presentará su ofrenda a Yahvé, un cordero de 1 año sin defecto como holocausto, una cordera de 1 año sin defecto como sacrificio por el pecado, un carnero sin defecto como sacrificio de comunión, un canastillo de panes ácimos de flor de harina amasada con aceite y tortas sin levaduras untadas con aceite, con sus correspondientes oblaciones y libaciones. El sacerdote lo presentará todo delante de Yahvé y ofrecerá el sacrificio por el pecado y el holocausto del nazireo. Ofrecerá a Yahvé con el carnero un sacrificio de comunión junto con el canastillo de ácimos, y ofrecerá luego el sacerdote la correspondiente oblación y libación. Entonces el nazireo se rapará su cabellera de nazireo a la entrada de la tienda del encuentro. Tomará la cabellera de su nazireato y la echará al fuego que arde debajo del sacrificio de comunión. El sacerdote tomará un brazuelo ya cocido del carnero, con pan ácido del canastillo y una torta sin levadura, y lo pondrá todo en manos del nazireo una vez que lo haya rapado su cabellera, que se haya rapado su cabellera del nazireo. El sacerdote presentará todo ello con el rito del balanceo delante de Yahvé. Es cosa santa, pertenece al sacerdote, además del pecho balanceado y de la pierna reservada. Luego el nazireo beberá vino. Esta es la ley del nazireo, que además de su nazireato ha prometido una ofrenda a Yahvé, aparte de lo que sus posibilidades le permitan. Cumplirá lo que prometió a tenor de su promesa, además de lo prescrito por su nazireato. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, podemos rescatar lo siguiente. La palabra nazir significa segregado o apartado para Dios. De ahí viene el nombre del nazireato, o nazoreato, o nazir, o nazorio, o todo lo que tenga que ver con esas palabras. El nazireato era esa consagración especial. No solamente era para los varones, también mujeres podían llevar a cabo el nazireato. Aunque es curioso que en la Biblia no se especifique el nombre de alguna mujer en específico que lo haya llevado durante su vida, pero ahí dice, si algún hijo o hija de Yahvé quiere llevar a cabo una consagración, lo puede hacer. O sea, está abierta para todos. ¿En qué consistía? No podían beber vino mientras estaban en su consagración. Pero no solamente vino, fíjense qué curioso, ni bebidas embriagantes de otro tipo, no nomás el vino de la uva, ¿verdad? Nada de bebidas embriagantes, ni siquiera el vinagre, porque como ya está un poquito fermentado, ya tiene un poquito de alcohol mínimo, pero tiene, tampoco podían, ni siquiera el fruto de la vid, ni la uva, ni la pasa. Su pelo no debería de ser cortado, por eso los que tenían esta consagración generalmente tenían su pelo largo. Sí, era una de las características. Su pelo largo era porque la navaja no había cortado su cabello. Tenían prohibido acercarse a cualquier cadáver. Si había un muerto, ellos no se podían acercar, ni se incorpora a su padre, su madre, su hermano, su hermana. No podían acercarse al difunto, ni siquiera ni tocarlo, porque quedaban impuros.
Pero si alguna vez quien había prometido esta consagración a Dios, tocaba sin querer un cadáver, ¿no? Ahí dice la palabra de Dios. Y si iban por la calle y si uno se muere de repente y le caía muerto, pues no fue culpa de él, ¿verdad? Si le cayó encima muerto, dice, hay que hacer. Bueno, como no fue su culpa, entonces se tiene que rapar la cabeza. Como diciendo, tú eras consagrado a Dios, pero por eso has perdido parte de esa consagración que habías. Tu cabello lo decía, eran muchos años que habías estado consagrado a Dios, ahora estarás pelón a rapa. Y lo dice, ya que se peleen a rapa, a los 7 días se va a volver a pelar, o sea, para que quede bien pelado a rapa, ¿verdad? Dice, ya que no quede sin nada, ahora sí vendrá el ofrecimiento a Yahvé de 2 sacrificios. Ahí decía de unas tórtolas, o de un cabrito, o de un borreguito, que lo llevaran ante el sacerdote, para que el sacerdote primero perdonara la falta de haber tocado el cadáver y después restituyera a la persona en su nuevo voto de naziriato, es decir, volvía a empezar. Aquí la cosa está en que las personas que llevaban este voto se ponían a veces plazos fijos. Por ejemplo, yo voy a llevar este voto por 5 años y durante 5 años hacían todo esto hasta aquí. Después volvían otra vez a incorporarse, podían comer y beber y todo lo demás. Si en el futuro querían volver a renovar, lo podían hacer. O sea, era una consagración que se hacía a Dios y no tenía como un plazo fijo. Había quienes se consagraban para toda la vida. Decían, yo quiero ser nazario para toda la vida. Y así lo hacían. Uno de los ejemplos, por ejemplo, claros del naziriato es el caso de Sansón. ¿Se acuerdan que Sansón tenía su cabellera larga? Precisamente era por eso, porque su madre le había consagrado desde antes de que él naciera. Y así fue educado en ese tiempo, no tomaba vino, no era cortado por la navaja. Tenía una fuerza extraordinaria. ¿Qué fue lo que hizo Dalila? Le cortó el pelo, que era el signo de su consagración a Dios, y perdió la fuerza, ¿verdad? Entonces allí está. ¿Dónde más podemos ver la consagración de los nazorios? También otra resonancia aquí en su libro viene, por ejemplo, Isaac y Jacob, también son considerados como dentro de esa categoría que hicieron esa promesa a Dios, que son los descendientes de Abraham. Pero también viene, por ejemplo, como les decía, Sansón y también Juan el Bautista. Se cree que Juan el Bautista también había hecho esta promesa del naziriato. Y pues claro que Samuel, aunque Samuel no la hizo. ¿Quién hizo la promesa del naziriato? Su mamá. Su mamá le dijo a Dios, si me concedes un hijo, yo te lo voy a consagrar y su cabello no lo tocará la navaja ni tomará bebidas embriagantes. Ahí está, es el naziriato. Entonces Samuel es consagrado nazorio desde antes de nacer. Para que vean la importancia, es como una manda de la casa de las mamás. Hagan de cuenta, hicieron una manda y pues tuvo que cumplirla Samuel. Muy bien. Y tenemos también Primera de Samuel 1 del 19 al 28. Primera de Samuel 1 del 19 al 28. Alguien que nos ayude con esa lectura, por favor. Primera de Samuel 1 del 19 al 28. Se levantaron de mañana y después de haberse postrado ante Yahvé, regresaron a su casa en Ramá. Elcaná se unió a su mujer Ana y Yahvé se acordó de ella. Concibió Ana y llegado el tiempo dio a luz un niño a quien llamó Samuel, pues se dijo, se lo ha pedido a Yahvé. Subió el marido del Elcaná con toda su familia para ofrecerle a Yahvé el sacrificio anual y cumplir su voto. Pero Ana no subió, porque dijo su marido, cuando el niño haya sido destetado, entonces lo llevaré. Será presentado a Yahvé y se quedará ahí para siempre. Elcaná, su marido, le respondió, haz lo que mejor te parezca y quédate hasta que lo destetes. Así Yahvé cumpla su palabra. Se quedó pues la mujer y amamantó a su hijo hasta su destete. Cuando lo hubo destetado, lo subió consigo, llevando además un novillo de 3 años, una medida de harina y un odre de vino. Al llegar, hizo entrar en la casa de Yahvé en Silo al niño, que todavía era muy pequeño. Inmolaron el novillo y llevaron al niño a Elí.
Ella dijo, óyeme, Señor, por tu vida, Señor, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Yahvé. Este niño pedí a Dios y Yahvé me ha concedido la petición que le hice. Ahora se lo ofrezco a Yahvé por todos los días de su vida. Está ofrecido a Yahvé y se postró ahí ante Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, ahí vemos cómo entonces Ana, una vez que tiene a su niño, lo lleva ahora sí al templo, como ella le había prometido, ¿verdad? Era parte de su consagración. Ahí viene lo que significa Samuel. Si ustedes pusieron atención, dice que le llamó Samuel a su hijo porque significa a Yahvé se lo he pedido. ¿Se acuerdan que una vez yo les había comentado que en los nombres hebreos todos los que terminan en él significa la terminación como de Dios, ¿verdad? El ¿verdad? De Elohim. Samuel se lo he pedido a Dios, ¿verdad? Israel, el que lucha contra Dios. Gamaliel, recompensa de Dios. Miguel, quien como Dios. Rafael, medicina de Dios. Y así, todos los que terminan en él tenían un significado estrecho con Dios. Entonces Samuel significa se lo he pedido a Yahvé o a Dios se lo he pedido. Eso significa el nombre de Samuel. ¿Sale? Bien, ahora vamos a leer una cita del Nuevo Testamento, Romanos 4:19. Romanos 4:19. ¿Nada más esa? Sí, es el único versículo. No vaciló en su fe al considerar su cuerpo ya sin vigor. Tenía unos 100 años y el seno de Sara igualmente estéril. Te alabamos, Señor. Aquí nos remite esta cita porque el contexto del párrafo es de que en la historia de la salvación no importa el desenlace de la naturaleza humana o no importan los acontecimientos humanos. Quien actúa sobre todo ello es Dios. Por eso pone el ejemplo de Abraham y de Sara. Ellos estaban ya ancianos, estaban desesperados y sin embargo Dios obró a través de ellos. Y acuérdense que en la carta a los Romanos de San Pablo, uno de los temas principales es el tema de la fe, la justificación que viene por medio de la fe. Y pone a Abraham como el padre de la fe. Por la fe, Abraham salió de Caldea. Por la fe, Abraham casi sacrifica a su hijo Isaac en el monte. Por la fe, fue salido de las tribus y el pueblo de Israel fue llevado a la tierra prometida. Por la fe, por la fe, por la fe. Entonces, el tema teológico principal en toda la Biblia, en toda la teología, será la fe en Dios, en sus proyectos, a pesar de las fuerzas pobres que como seres humanos podemos tener. A eso se refiere ese párrafo de la Biblia. Vamos entonces ahora a continuar. Igual en la página 28, hasta mero abajo viene un subtítulo. Dice Samuel, juez, profeta. ¿Sale? Vamos a ir leyendo, como aquí no hay para completar cuadrito, vamos a ir leyendo y explicando lo que vamos viendo. Vamos a empezar, si gustan, por este lado de acá. La vez pasada empezamos por allá, ahora esta vez. Adelante. Lo de Samuel, juez y profeta. Sí, se me ayuda con este partido. Sí. Samuel es uno de los grandes personajes bíblicos que en la historia del pueblo de Israel ejerció diversas funciones en su vida de mediador entre Dios y el pueblo. Presentamos a continuación dos facetas de este gran personaje. Muy bien, vamos a continuar, por favor. Sí. Samuel es juez en dos sentidos. Es juez porque salva a su pueblo del peligro filisteo mediante su intercesión y su oración. Primera de Samuel 7, capítulo 7, versículo del 15 al 17. Podemos buscar esa cita, por favor, para ver de qué se trata cuando la oración de intercesión salva del peligro filisteo al pueblo.
Primera de Samuel, capítulo 7, versículos del 15 al 17. Por lo cual Ana contestó y dijo: No, señor mío, soy una mujer duramente. No. Es Primera de Samuel, capítulo 7. Creo que es el capítulo 1, ¿no? Capítulo 7, del 15 al 17. Así hacía ella año por año, siempre que ella salía a la casa de Jehová, así le gritaba a él. Era lo que estaba diciendo. Pero capítulo 5 es este capítulo 1. Sí, sí. Sí. 7, del 15 al 17. En conformidad, los hombres de Kirayatá y Arim vinieron y subieron el arca de Jehová y le introdujeron en la casa de Abinadab, en la colina, y Eleazar, su hijo. Samuel juzgó a Israel durante toda su vida. Así acaba un recorrido por juzgando a Israel en todos esos lugares. Ok. Aquí hubo una discrepancia, está bien, más bien se refería a la cita que nos habla de todos los lugares donde Samuel era juez, que iba de un lado a otro y siempre regresaba a su ciudad natal. ¿De dónde era Samuel, dijimos? De Ramá. Bueno, de hecho aquí también el libro está mal porque se repite la cita, más bien esa cita era de la segunda parte. Está bien, ¿verdad? Sí. Continuamos con la segunda parte. Y esto es porque administran justicia en Ramá, su ciudad, y en todas las demás ciudades de la tribu de Benjamín. Es lo que acabamos de leer ahorita. Sí, exacto. Y después dice. Luego, primera de Samuel dice: presenta a Samuel como juez itinerante, suprarregional. Es algo característico de Samuel porque este rasgo no se presenta en ningún otro juez. Lo que acabamos de escuchar es un juez que está de diferentes lados del país, rigiendo, dando consejo, estando allí para estar al pendiente de los asuntos del pueblo, y no nomás en un solo lugar, sino que va. Tiene vocación de profeta como él. Sí, adelante. Samuel era el último de los jueces y fue también en cierto sentido el primero de los profetas. Coincidiendo con el nacimiento de la monarquía, nació también el movimiento profético, en cuyo punto de partida está precisamente la figura de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3. Perdón, versículo 3. Sí, eso más bien sería todo el capítulo 3, pero lo vamos a saltar de leer porque habla pues del comienzo de Samuel. Como profeta, Samuel habla de parte de Dios y la palabra de Dios se deja oír por medio de Samuel en todo Israel, desde Dan a Berseba. Todo Israel supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 20. Samuel personifica y simboliza la presencia del Señor en el pueblo y era garantía de acierto en aquel momento tan importante de la historia de Israel. Hoy la persona y la palabra de Samuel son la clave que nos permite leer y entender los acontecimientos de ese entonces. Dos cosas importantes de Samuel, o del primer libro aquí de Samuel. Samuel viene a ser el último de los jueces, acordémonos de eso. Los jueces en la historia del pueblo de Israel no son como los jueces actuales, que están en un tribunal juzgando bien, mal, cárcel, libertad, sino que juez era quien regía una parte de las tribus de Israel, por eso había jueces en todos lados. Pero el pueblo pide que se unifiquen todas las tribus
bajo el mandato de un rey, a usanza de los pueblos vecinos. Entonces es el inicio de la monarquía. Entonces Samuel, que venía a hacer como ese trabajo de rey, por así decirlo, en los poblados, rigiendo, dando consejo, mandando, es cuando Dios le dice: no te desprecien a ti, tranquilo Samuel, al que me están despreciando es a mí, dales un rey como te piden. Entonces Samuel viene a ser el último de los jueces, pero a la vez el primero de los profetas, porque Samuel va a empezar a decirles: bueno, pueblo de Dios, quisiste un rey, Dios te manda a decir esto, y él ahora va a tomar la función de profeta. Sí, es la transición que hay en este personaje. Sí, es interesante. Muy bien, vamos con el que sigue, por favor. Para el autor de 1 Samuel, Samuel era una figura clara. En él se dieron cita los hitos y grandes temas de uno de los momentos cruciales de la historia de Israel. Era protagonista casi involuntario de la transición entre el régimen tribal y la monarquía. Estaba en los orígenes del movimiento profético y a su sombra se llevó a cabo de la renovación del sacerdocio. Lo que acabamos de mencionar ahorita precisamente, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces ahora con el siguiente subtítulo: Samuel y la monarquía en Israel. Vamos con el siguiente párrafo. La intercesión o mediación de Samuel a favor del pueblo tuvo lugar en un momento de gran aprieto para Israel, que se vio hostigado y asediado por los filisteos, superior a los israelitas en organización y medios técnicos. La monarquía en Israel nació y se organizó en buena parte a partir de los paradigmas de la monarquía de la era, las cuales se inspiraban en la ideología y concepción pagana. De ahí que la monarquía de Israel una cierta paganización de la vida y de las instituciones regentes según los modelos paganos. Aquí, por ejemplo, lo que nos está hablando, el pueblo de Israel copia el modelo de los reyes o de los reinos vecinos. Acordémonos que entre los pueblos vecinos al rey se le consideraba ciertamente parte de la divinidad o de las divinidades. Por eso, no sé si se acuerdan, en el Nuevo Testamento un poquito también, cuando Pablo va a sus viajes apostólicos alrededor y llega a algunos lugares donde empieza a haber curaciones, donde la gente ve que tiene como un poder sobrenatural sobre otros, a Pablo lo levantan y lo quieren proclamar como si fuera Marte o si fuera Júpiter, no me acuerdo qué le querían decir, como si fuera un dios, porque en esos tiempos y en esos pueblos la gente pensaba que los reyes eran descendientes de los dioses. Entonces, esa era una de las características que podían haber copiado o del pueblo de los pueblos vecinos, pero que precisamente Samuel va a ser el encargado de recordarles que el único Dios es Yahvé y que los reyes son solamente representantes de la voluntad de Dios, y que en cuanto un rey se adecue a la voluntad de Dios, va a ser un rey bueno, próspero, Dios lo va a bendecir. Acordémonos de la ley del Deuteronomio: si eres fiel a la voluntad de Dios, Dios te bendecirá y serás próspero. Si eres infiel a la voluntad de Dios, Dios no te va a bendecir, al contrario, va a maldecirte y tu descendencia será maldita. Era como la concepción de ese tiempo. Muy bien, vamos con el que sigue, por favor. La monarquía tuvo también consecuencias negativas en el orden económico y social. Acentuaba las diferencias a favor de la familia real y las familias cercanas a ella, porque se enriquecieron a costa de los demás. Véase 1 Samuel, capítulo 8, versículo 18. Eran significativas en este contexto las denuncias de los profetas. Sí, ahí podemos ver claramente, pues como, o sea, no nomás se dio la monarquía de Israel, sino en la mayoría de las monarquías del mundo. La familia real era la familia que siempre vivía bien a costa de las familias de los campesinos, ¿no? Lo vemos en toda la historia de los reyes, en todos los reyes, ¿no? De Inglaterra, de España, de todos lados. Había escasez, pero el reino, el castillo, abundancia, el pueblo con hambre, ¿verdad? Entonces aquí es lo que está diciendo esto. Y por eso los profetas denunciaban constantemente esto. De hecho, uno de los profetas que más denuncia esto es el profeta Amós. Amós se va a encargar de denunciar las injusticias sociales, ¿verdad?, entre el pueblo. Y a veces es muy duro, y les tiraba, y era la función de los profetas. Bueno, vamos ahora con el siguiente. El pueblo pide un rey. Lo mismo que en el caso de Elí, los hijos de Samuel tampoco siguieron las huellas de su padre. Todo lo contrario, se pervirtieron y traicionaron su misión.
Una de Samuel 8.3. Aquellos como sacerdotes, una de Samuel 2:12-17. Aquí está hablando de los hijos de Elí. Aquellos como sacerdotes, ¿quiénes eran ellos? Los hijos de Elí. Elí era el sacerdote. Dice, y después dirá, estos como jueces. ¿Quiénes son estos? Los hijos de Samuel. Samuel y sus hijos fueron los últimos jueces según la documentación bíblica. Con ellos se cerró una etapa en la historia de Israel. En dicha coyuntura, el pueblo pidió a Samuel un rey. Primera de Samuel 8:4-5 y 19-20. Samuel no ve bien esta petición, por lo que le parece que el régimen es contrario a los principios teológicos por los que se debe regir el pueblo elegido, cuyo único rey es Yahvé, y se vuelve hacia el Señor en oración. 1 de Samuel 8:6-21. A fin de cuentas, Samuel dio a Israel su primer rey, Saúl. 1 de Samuel 8:12. A continuación viene una serie de relatos sobre el reinado de Saúl, su combate contra los filisteos, 1 de Samuel 3:14, y su rechazo por Yahvé, 1 de Samuel 13, 7b, 15, 10, 31. Después de la destitución de Saúl, le sucedió David como rey. Si bien todavía no ocupaba el trono, 1 de Samuel 16, 1-25, 2 de Samuel 5:5. Esta sección explica cómo David llegó a ser rey de Israel, consagrado en secreto por Samuel. 1 de Samuel 16. Y sucesivamente oficial de Saúl. 1 de Samuel 17-19, el cual le persigue por celos. 1 Samuel 18-21, jefe de una banda del desierto. 1 de Samuel 22-26, incluso aliado de los filisteos. 1 de Samuel 27-30. David, después de la muerte de Saúl en Gelboé, 1 de Samuel 31, 2 de Samuel, se convirtió en rey de Judá y finalmente de Israel. 2 de Samuel 5:1. Sí, muy bien. Aquí bueno, está hablando de la transición precisamente de quién fue el primer rey, Saúl. Aunque Saúl fue proclamado rey porque Dios así lo puso, no cumplió con las expectativas y Dios le pide a Samuel que consagre en secreto a David. David es consagrado en secreto, es ungido. Acuérdense cuando va y es un niño pequeño y lo unge como el rey, aunque no se va a manifestar como rey todavía. Ya es rey porque Dios lo ha escogido, pero sin embargo seguirá trabajando como oficial en el palacio de Saúl hasta que llega la batalla del Filisteo y después viene la envidia y la discordia entre los dos. Y bueno, toda la serie esa que otra vez explicamos, que, ¿verdad?, los problemas que tuvieron hasta la reconciliación que hubo entre los dos. Y después de la muerte de Saúl, ahora sí, viene a reinar sobre el pueblo de Israel. Vamos ahora con la conclusión. Profeta y juez. He aquí dos rasgos importantes de la figura de Samuel, pero estos títulos son tan solo indicios que el relato matiza y enriquece, dándoles un contenido concreto. En el fondo, en Samuel, el profetismo y la judicatura resultaban complementarias. Su profetismo se definió ante todo desde el Señor, que le confiaba su revelación y su palabra. 1 de Samuel 3, 20-21. La cualidad de juez, por el contrario, aludió más bien a la relación de autoridad en el seno del pueblo, al mismo tiempo que aseguraba su gobierno. 1 de Samuel 7, 13, 17. De esta manera, el profetismo y la judicatura eran como los dos aspectos esenciales de la posición de mediador que ocupaba Samuel entre el Señor y su pueblo, reconocido por 1 de Samuel 7 al 8.
7:8. Después de haber sido acreditado por aquel, el mediador era la persona en quien confluían las vías de comunicación entre Dios e Israel. Es importante que sepamos que no nomás para Samuel, sino para todos los profetas, es imprescindible la conexión con Dios. Si no había una conexión con Dios en lo espiritual, el profeta no puede llamarse verdadero profeta de Yahvé. Tenía que estar en constante comunicación con Dios. Señor, ¿qué le digo a tu pueblo? ¿Qué le exhorto? ¿Qué le pido? ¿Qué le mandas? ¿Qué quieres? ¿Qué deseas de tu pueblo? Y Dios le manifestaba todo. Entonces ellos hablaban, no siempre eran escuchados, muchas veces fueron perseguidos, incluso fueron asesinados, por decir la verdad. Pero en eso se reconoce que un profeta es profeta de Dios. Cuando un profeta era un falso profeta, endulzaba el oído del rey, endulzaba el oído del pueblo, y la gente decía, pues entonces estamos bien, pues no nos dice nada. Esos eran los falsos profetas. Bueno, hasta ahí vamos a dejar en la lectura. Viene a continuación la semblanza del rey David. Para eso les voy a dejar una tarea. Es un cuestionario, son 8 preguntitas acerca de David. Pueden ustedes en su casa leer con calma lo del rey David y aquí van a contestarme estas preguntas. Y ya me lo traen cuando lo tengo listo. ¿Vale? Sí. Sí, de ahí viene, de ahí las también. No, no, pero es Wikipedia. Gracias. ¿Nos dan las partes que les faltaron? Ah, sí, las partes que sí, las partes. Según yo saqué para cada quien. ¿Verdad? Aquí sí. Sí, gracias. Como ustedes son muy listos, no van a ocupar ni siquiera de el libro, ya se las saben. Pues vamos a hacer la oración final, si gustan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que nos haga la pureza y el nombre de Dios sea. Dios te parece restaurable, alma y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, ni de noche ni de día por tu limpia concepción. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muchas gracias.